Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos dos puntos diferentes, importantes. Pero ante todo, permítame darle saludos a Gael Guillén en Chile, a Yanina Guillén, que estuvo de cumpleaños hace 2 días. Me llamó. Tiene mi apellido. Gracias. Tenemos como familia. Entonces hay que investigarlo con el árbol genealógico. A Chirite Morales en Brasil, a Iván Palacio en Portuguesa. Mire, a veces no puedo nombrarlo a todos. Vamos a darlo hasta aquí para que no dé más tiempo para los videos. ¿Ok? Marian Huerta en Estados Unidos, María Zurga y Gualberto Zurga, grandes seguidores allá en Houston. Ya, vamos a darlo hasta allí, no más. Una de las cosas que llama mi atención y profundamente me la llama. Hace poco en el grupo Dominó Moderno estuve conversando con Ángel, uno de los más fervientes jugadores de dominó que están allí y colocan hermosos problemas. Pero observé con preocupación que él colocó o ha colocado los problemas con la siguiente denominación: firme, jugada firme y pensada larga. En horas de la mañana de hoy, anótenlo, hoy jueves 10 de abril del año 2025, nos reunimos vía online y le dije que la pensada larga no existe, que la jugada firme no existe. Y él me dijo que él la coloca porque un entrenador de Venezuela, de nombre Dali, le da nombre y apellido, si no le gusta esto es tu problema, le dijo que firme y larga lo colocara siempre en sus problemas. Hoy hice un escrito, está colocado en Facebook y en el grupo Dominó Moderno, y me gustaría hablar un poquito sobre esta pensada larga. En YouTube tenemos nuestro video sobre la pensada larga, es importante que la vean. La pensada larga es una aberración del dominó viejo, del dominó obsoleto. La pensada larga no tiene un tiempo definido en el dominó ni venezolano ni universal. Ella no tiene tiempo. Así que la gente puede estar pensando y uno no sabe si es media o larga. Entonces, esta pensada larga también genera desinformación. ¿Por qué desinformación? Porque si yo tengo, un ejemplo, 4 piedras con una serie del 1, vamos a tomar esta, ¿sí? Y voy a salir con el doble 1 y hago una pensada larga, mi compañero no sabe cuántas tengo. Si puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 6. Solo porque hice una pensada larga. Entonces, este modelo de pensada, tal como vemos, no genera esta actitud en la tenencia de piedras iguales a la salida. Entonces, veamos otra cosa. Si yo no tengo precisión o exactitud en la serie generada, sencillamente me creo una especie de azar, de probabilidades. Probabilidades en la cual debo adivinar, como compañero del salario, cuántas puede poseer, porque no sé cuántas posee. Lo otro es que hablan de una jugada firme. La jugada firme es una seña, señores, es seña. La jugada firme no existe en el vocabulario dominocístico. Eso se arraigó en Venezuela con algunos jugadores de élite y que fue alcahueteado por algunas federaciones y por árbitros que desconocían sobre las reglas de juego. Busquemos toda la teoría moderna, vieja, obsoleta, y veamos que esto no existe, la jugada firme no existe. Y de esa teoría vieja, veamos que tampoco la pensada larga no tiene tiempo definido y no tiene cantidad definida. Entonces, cuando un entrenador orienta a un jugador nuevo o a uno viejo a jugar con esa información ya del tiempo de los dinosaurios, ¿qué clase de entrenador tenemos nosotros? ¿O tiene nuestro país? ¿O eso que se hacen llamar entrenadores? Mire, yo lo que he llegado a la conclusión, con todo el respeto, es que entrenador puede ser cualquiera, con tal de que lo nombren. Señores federativos, un entrenador de un país debe tener un currículo. No lo han ganado un torneo lo puede ganar cualquiera, hasta con señas, como lo han ganado últimamente. Hasta los mundiales se ganaron con señas. Porque tener un mal sistema de pensada, todo ha sido señas.
no ha sido teórico. Entonces, ¿por qué son entrenadores? No, porque lo nombraron porque ganó un torneo. Pero ¿cuál es la base teórica que va a enseñar? ¿Cuántos libros escribió? Entonces sacamos la conclusión que campeón puede ser cualquiera. Pero escribir un libro no lo hace todo el mundo. 3, 4 no lo hace todo el mundo. Y un entrenador debe tener una formación teórica, además de tenerla, asumir los cambios que han venido, que se vienen haciendo permanentemente. Debe irse formando constantemente. Entonces, señores, vamos a cambiar ya la idea de lo que hay y lo que debe ser. Entonces, vamos a mejorar la calidad del juego. Vemos esto ahora, ya. Vamos a eso en el pasado. Recuerden, firme, jugada firme es ella. Esto no existe. ¿Ok? La pesada larga, ahí tengo un video, aquí tengo un video en TikTok, en YouTube, perdón, y ahí pueden ver todo lo relativo a la pesada corta, media y larga, ahí se explica mejor. Búsquenlo, ahí está en nuestro canal. ¿Qué pasa? Que no investigan. Si no investigan nuestros mismos entrenadores, ¿qué vamos a tener? ¿Qué clase de entrenadores tenemos? ¿O qué clase de entrenadores tienen las federaciones? Seguimos. Vamos a hablar de un campeoncito por ahí que me mandaron este video y quiero aclararle algo al amigo este. El señor dice que él no sale con el doble 5 porque se va a generar 2 fallas. Pero que puede salir con doble 1 porque no se va a generar falla. Pero me puede generar una falla después de blanco. Válido, porque igual 6 vuelos, entonces me va a generar falla. ¿Qué obvia nuestro Señor en este caso? ¿Qué es lo que ha obviado casi todo el mundo? Es el compañero. Si yo tengo un compañero, un buen compañero, y tengo un buen sistema de pensada, ¿verdad? En el cual yo puedo decirle a mi compañero, mátala, que no me gusta, una pensada 20 segundos, como establece el sistema moderno de pensada, y digo, 20 segundos después la pongo, mátala, ya mi compañero sabe que a mí no me gustan los 5. Pero ¿qué sucede ahora viéndolo inversamente a esto? Si yo se desarrolla el juego y yo genero el primer 5, mi compañero jamás va a pensar que yo tengo doble 5. Y quien va a golpear ese 5 en primera instancia, si no lo golpea el señor, porque va a pensar que lo tiene aquí, lo va a golpear mi compañero. Y cuando mi compañero lo golpee, el jugador D sabe que si no lo tiene tu compañero y este señor lo castiga, ya él sabe que lo poseo yo. Por lógica razonable, tiene que inventar mucho. ¿Entiendes? Si él no lo golpea y él lo golpea siendo D sabe que uno posee el doble 5. Ok, no vamos a ponerlo como una ley sine qua non, sino como una concepción ahora basada en la lógica. Entonces, si yo asumo que mi compañero sabe jugar, que muchos se sientan en la mesa y lo que saben es mover los brazos hasta para la salida, algunos mueven los brazos, como se ven en los videos, recogen hasta los deditos, arquean, ¿sí? Miran la punta de las mesas, extienden los brazos para jugar. Entonces vamos a hablar de un razonamiento lógico. Entonces mi compañero que debe jugar sabe que yo dije que no me gusta. Esto, él que está ahí no es una pantalla. Él no debe dejar pasar los 5 hacia donde estoy yo. Él sabe que estos 5 me hacen daño. Él hace algún papel allí. Este compañero hace un papel fundamental allí. Que no sabemos cuál es. Esto es cuestión de los jugadores. Pero este que está allí se está sentado para ayudarme en el desarrollo de mi juego. Entonces, si decimos, que me hubiese gustado más que lo dijera, que en este caso la concepción de salida puede ir ajustada a la tantera, es válida. Si yo tengo la tantera 190, 192, yo prefiero que me agarre el doble 1 y el doble 5. Esa es una opción. Pero vamos a hacerlo como una concepción personal, no como una ley. Si decimos, bueno, yo no salgo con esta porque personalmente no me gusta, ok, es válido. Porque es tu concepción personal. Pero no es una regla sine qua non. Porque de repente, yo que sí sé, para que tenga un compañero, yo le digo el mío, después de 20 segundos de pensada, no me gusta. Pero como ustedes gustan la pensada larga, que no saben para qué sirve, dice que la pensada larga tiene más. No, la pensada larga de 20 segundos, según lo preestablecido por uno de los mejores teóricos del planeta, como fue el profesor Luis Muñoz, en su libro Dominó Esencial, como aparecen los videos del nuevo sistema de pensada, sabemos que una pensada 20 segundos significa castígala, que no me gusta. Castígala, no me gusta. ¿Ok? O pienso 2 segundos y juego. Ya mi compañero sabe que si él tiene una,
él debe castigarla, porque a mí no me gusta. Solo tengo una y la mayoría la tienen los adversarios. Que si yo voy a jugar la otra y pienso 20 segundos diciéndola, mátala, y a mi compañero sabe que no me gustan los 5 y los 3. El trabajo de él es evitarlo. No es una cuestión de que yo creo, yo personal, porque no. Si la respuesta es de una forma personalista, se le respeta, juégala tú, pero tú la vas a jugar así. Pero no pida que los demás la jueguen así, porque hay otras visiones, hay un compañero, hay una pensada. Por eso es que decimos que deben modernizar el sistema de pensada. Mientras estén jugando con personas que todavía quieren enseñar a través de pensadas obsoletas, vamos a tener un majarete lo que vamos a tener en nuestra disciplina deportiva. Un buen entrenador que enseña un sistema de pensada errónea, que no sabe ni dónde está parado, desinformativo. Y ahora tenemos a personas que quieren colocar situaciones como regla. No es regla, señores. Esta es una concepción personal. Yo saldría con el doble 5 y si no el mío no tengo más 5. Para que él la castigue. Cuando él lo castigue, esto tiene menor probabilidad de salir. Y lo hago ajustado a la tantera. No es un capricho, yo me ajusto a la tantera. ¿Ok? Entonces, si el elemento fundamental es la tantera. El elemento fundamental, otro. Si es una concepción personalista, que usted lo hace porque a usted no le gusta, esto es una cuestión personal. Pero no es una regla, tiene que no. Ok, continuamos. Queremos notificarle a todos por segunda vez que, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es importante la suscripción de ustedes, es gratis. Y que estamos en la búsqueda de patrocinadores que quieran anunciarlo a través de nuestro canal. Gente que tenga que ver con el dominó, el sector privado, todo eso, que englobe ayudarnos a seguir fomentando la enseñanza del dominó moderno. Oigan, ustedes nuestro espacio, nuestras mesas y nuestras camisas, bienvenido a todo. Es importante recordarles ahora lo que hemos dicho. El dominó no es una concepción personal. La salida no es personalista, perdón. La salida conjuga con elementos del juego. Cuando coloco los videos de YouTube, de TikTok, que alguien dice, yo juego así, yo no le respondo. Porque esto es una concepción personalista. Si era así, ¿quién lo va a sacar de eso? Pero si tú me dices, teóricamente, yo lo hago porque se hace un planteamiento y hay un planteamiento teórico que puede llevar a ver otra cosa, sí, vale la pena de leerlo y discutirlo, intercambiar. Pero cuando alguien dice, yo lo hago así, pero eres tú. Y tú lo somos todos. Y una información, una propuesta debe ser para todos. Como hay personas por allí que cada vez me da más risa. Los trucos para jugar dominó. No, el dominó no tiene truco. No, porque yo hago trucos. Bueno, y cuando todo el mundo sepa los trucos, ya no hay, ya se acabó. No, el dominó no tiene truco, el dominó tiene teoría. Basado en la forma de la selección nueva, es decir, aleatoria, tus trucos son tuyos. Si tu compañero no lo sabe, tú eres solo el que va a hacer truco. Si tu compañero no sabe nada, él no te va a apoyar. Por eso se habla una teoría, una sola teoría para que todos jugamos acorde y en concordancia. Por allí vengo recibiendo nuevos ataques sobre que, vean con los señores, que la pensada van a seguir formando el otro. Señores, si no le formamos al compañero, estamos jugando solo. Dejen ya de pensar de hace 80 años atrás. Modernícense, actualícense. Es necesario pensar como un sistema de información al compañero, que los demás lo sepan. Ese no es el problema. La belleza en nuestra disciplina está en que ellos lo sepan. Y como mi compañero y yo nos concatenamos para que nuestras piedras, nuestras series se impongan sobre la de ellos. Ese es el espíritu y razón del dominó. Escúchenlo bien. Espíritu y razón del juego es la lucha mental de 2 contra 2. Esto puede ser concepto, lo pueden conseguir en el libro, creo que Dominó Lógico, de mi creación. Gracias, bienvenido. Entonces, por favor, si no entendemos lo que dice el compañero, si no entendemos el lenguaje de las piedras por la teoría, estamos fritos. Cada piedra genera una información. Por ahorita dio un báquiro, yo digo que es un báquiro. No, es que se juega para adelante. No, señor, no se juega para adelante. Teóricamente hay que saber jugar. No siempre dar la más que tú tienes la mejor. Inicialmente, si tienes 2 dobles y tú me vas a dar la más que tú tienes,
y me obvias el doble mayor acompañado, me estás diciendo que tu compañero nunca lo va a saber. Señores, hay que actualizarse. Referente a los sistemas de pensada, allí hay un video. Está un video aquí en nuestro canal. Se llama, por cierto, se llama el sistema de pensada. Búsquenlo, véanlo, compárenlo, critiquen, hagan observaciones también para mejorarlo. Pero no digan que es malo, solo digan el por qué es malo. No, que no me gusta, no es que no te gusta, ¿por qué no gusta? Y la mayoría que dice, no, los demás se enteran. Y si no se enteran los demás y no se enteran el mío, entonces yo voy a jugar solo. Así que es hora, señores, de que empecemos a formarnos. Un buen dominocista no puede seguir siendo el que mueve los brazos, el que abre los deditos, ¿entiendes? El que hace señas en los torneos, levantando los pulgares, ¿entiendes? No puede ser que sube las piedras, que mira para las esquinas para que el otro sepa qué número se le asignó, bueno, según su club, muy famoso en algunos personeros, ¿entienden? No es una risa en medio del juego, una respiración. No, señor. Aquí lo que hay que hacer es estudiar para aprender. Ya este dominio oscuro, le tira la mano, ¿me entiendes? Ese que vemos en los videos, esos videos que recolectan por allí, que lo hemos puesto en el grupo Vino Moderno, que usted ve a los tipos así y se cree que es un jugador que se la come. ¿Me entiende? Que se la come porque ellos y cruzan los brazos, no, deben desaparecer ya. Por favor, señores, a las federaciones, de nuevo, por vez 1.000.000, coloquen parabanes. Es hora que estos señores se despiden, vayan a sembrar yucas, a hacer flores, criar muñecas, algo así. Ya basta de tener señero en nuestra disciplina. Vamos a sentar a su dominó las federaciones que se sienten a nivel mundial y creen un solo reglamento. No, que la pensada de falso, no, la pensada de falso es válida. Si usted no conoce los pros y los contras, no hable. No, porque el reglamento dice, no, los reglamentos se cambian. Así que es hora de crear una sola. Cuando uno juega fútbol, la regla a nivel universal es una sola. Cuando uno es una competencia de karate, la regla es una sola. Cuando uno es de esgrima, la regla es una sola. Cuando va a jugar béisbol, la regla es una sola. Hace poco tuve una discusión con un amigo apellido, bueno, ni lo voy a dar, porque se jugó un torneo en una broma de venta de licores, y entonces el señor hizo una gracia, y solo porque era con la observación, dijo, no, que esto es un torneo entre amigos. No. Cuando es un torneo no es entre amigos, es competición. El dominó no se subdivide, el dominó es uno solo. Y tiene la misma regla para el momento. En cualquier lado. La idea es jugar mejor. Cuando usted ve a una persona jugada, se está haciendo eso, mi mío, parte porque le está haciendo señas. Esto es un señero. La posición ideal para jugar es esta. Hacer esto es seña. Hacer esto es seña. Hacer esto es seña. Son señas viejas, son señas de mi abuelo. Recuerde que hacer esto también es seña y muchos lo hacen. Ya lo denuncié hace poco. De todas maneras, gracias por estar, disculpen, pero es que cada vez estoy más defraudado de lo que nos quieren vender como dominó y lo que se está haciendo realidad a nivel de nuestra disciplina deportiva. Señores de las federaciones, es hora de unirse y hacer un solo dominó para todos. No podemos seguir creando una taguara en cada federación. Cada quien tiene sus normas, cada quien tiene sus reglas, cada quien tiene sus cuestiones y nuestra disciplina dando vueltas. Campeones mundiales, no existen campeones mundiales. O a no ser que sean los campeones mundiales del pasado con el juego malo y lo que viene ahora. Para ser campeones mundiales, señores, hay que tener una buena concepción teórica. Esos campeones mundiales los señeros no son, no, vamos a crear algo nuevo, eso es el pasado, vamos a dejarlo ya olvidado en el pasado. Esos campeones del pasado, vamos a dejarlo en el pasado. Vamos a crear algo nuevo. Para crear algo nuevo tenemos que crear un nuevo reglamento, un reglamento único, discutido y avalado por todas las federaciones del planeta. Hay respaldo en muchos casos a la FI. Es hora de crear algo. La FI, gracias a Dios, lo repito, dio el paso inicial de que se jugara de manera sorteada las parejas y eso adecentó que los mismos que fueron campeones por muchos años siempre están de primero y segundo, en los últimos años no aparecen, desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Ya que tú cuentas que sabe jugar y que sabe contar. Pero creo que es hora de crear un reglamento único a nivel mundial y hagamos torneos con paravanes para sacar campeones de verdad.
campeones que sepan jugar, que no sepan hacerse, que sepan hacerse ya para su casa, pero que dentro de los torneos no se puede hacer, sino minimizar un poquito más ese impacto negativo. Espero que este llamado llegue a todos, pero cada vez estoy más decepcionado de que se abra la puerta a los señeros. Entiendo que los señeros son los que pagan inscripciones en los torneos, pero señores, cada día hay menos jugadores en las selecciones para escogerla, hay menos jugadores a nivel federativo. En los campeonatos mundiales, observe los FIB, observe cualquier federación, FEMUNDO, la que sea, que no han pasado de 600 jugadores. Recuerde la FIB que en el año 2011 hubo en Venezuela, en el estado Carabobo, por cierto, hubo un campeonato donde eran casi 3.200 jugadores, pero ha venido en declive la participación porque la gente está cansado de la seña y de los señeros. Es hora de mejorar. Vamos a que el árbitro se forme como árbitro. Así que, por favor, vamos entre todos a crear un buen dominó. Esos entrenadores de papel que lo agarran papel, no, él gana un torneo, pero él nunca leyó un libro, no quiero saber qué clase de entrenadores. No, él leyó uno, él leyó un libro, él es un entrenador. Un libro no hace un entrenador. Así que, por favor, igual que el arbitraje, si usted va a dar un curso de arbitraje y no le dan compendio sobre señas, ¿qué hizo? Si lo que hay en las mesas en la actualidad es señas y señeros. Vamos a desentar, señores, vamos a desentar. Vamos a una serie de disciplinas que valga la pena llevar a los Juegos Olímpicos o pedirlo. A mí me da pena que vayan a los Juegos Olímpicos los mismos señores de siempre. ¿Entiendes? Eso da lástima. Eso se siente sucio uno ver esos tipos jugando en los campeonatos así para ir a unos Juegos Olímpicos. Que me represente un señero, que yo sé que es un señero. No, señores, por favor. Eso no tiene cabida. Acá me pasó una moto por aquí. Escuche que tenemos moto todavía. Hay que ver. Pero vamos en eso. Así que, gracias. Pero nuestro patrocinante, si les gusta, porque como yo peleo, vengan. De todas maneras, nuestra formación, lo esperamos el Grupo Dominó Moderno, a los que quieren mejorar, y ahí están los videos para ver cada parte del dominó. Esta es la mejor escuela, estos videos. Usted lo que tiene que hacer, velo y coteja, velo y compara con lo que dicen los demás. Nada. No pedimos que se guíe por lo que decimos, que compare y tenga usted sus conclusiones, amigo jugador. Felicidades, nos vemos en el próximo. Cuídense. En su que naciste, tu pasión y fervor. Maestro de raza, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh, Eleazar, oh, el amigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.